Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace poco más de 2 millones de años, tuvo lugar la erupción volcánica más violenta jamás registrada. La caldera de la garita estalló, cambió el clima y dejó un cráter de más de 35 por 75 kilómetros. El corazón del planeta sigue latiendo y a veces ruge. Hay una bestia bajo nuestros pies, un monstruo planetario del que no siempre somos conscientes, pero que lo hace todo posible. Somos parásitos cósmicos aferrados a su redondeada espalda. Sobre ella hemos edificado imperios y civilizaciones enteras han sucumbido a sus temblores. De su anquilosado lomo, su pura lava, y bajo la piel esconde todo tipo de piedras preciosas. No aparecen los bestiarios, pero este insólito behemoth ha sido el único hogar que nuestra especie ha conocido. Su cuerpo mide más de 12.000 kilómetros y nosotros apenas hemos explorado los primeros 12 metros. Para hacernos una idea, si el planeta midiera 2 metros, apenas habríamos rascado 2 milímetros de su superficie. La Tierra permanece indómita, sin saber siquiera que nosotros existimos. Y es que, si bien no está viva, tiene un corazón que late, un núcleo fundido e hirviente en lo más profundo de sus carnes. Así es nuestro planeta, un extraño ser que no vive, pero lo parece. No somos muy sutiles en Serendipias y ya veis que estamos hablando con mucha claridad de la Tierra. De la Tierra va a ir todo esto y vamos a empezar, por lo tanto, hablando de cómo sabemos cosas de la Tierra, pero de una manera específica. Porque tenemos aquí a Marta Seror, que siempre nos trae algún invento que ha sido clave y que no sé en este caso cómo vas a relacionarlo con nuestro planeta. Es muy difícil, ¿verdad? Yo te lo he puesto difícil. Mirar hacia adentro de una cosa que es muy complicada. Y muy grande. Y muy lejana. Bueno, lo tenemos debajo. No sé cómo de lejana es la Tierra para ti. Sí, bueno, pero escarbar, no te creas tú. No te agachas mucho en tu vida, ¿no? Está complicado. De hecho, lo que he preparado hoy ha sido a raíz de enterarme que ha habido una investigación muy, muy cercana en el tiempo, desde un par de añitos, que ha intentado ver qué hay en el interior de la Tierra y por qué se enfría más rápido de lo que en un principio se creía. O sea, que se está enfriando más rápido. ¿Y cómo lo han conseguido? Porque entiendo que tendrá que ver con algún invento que es el que sí que nos vienes a contar. Esto es. He empezado a indagar yo porque me ha gustado mucho la idea de utilizar un láser. ¿Un láser? Para ver el interior de la Tierra. Un láser como estos para jugar con los gatetes. Eso es. O sea, el mismo concepto. Vale para todo. O sea, para entretener a tus mascotas y para mirar en el centro de la Tierra. Para leer un DVD... ¿no? Eso es, sí, para cicatrizar. Bueno, las aplicaciones son innumerables. Vale. Entonces vamos a hablar de láseres y del momento en el que se inventaron. Para eso me he ido a 1960. Pues vamos a escuchar cómo era la vida en 1960. Guerra Fría, rock and roll y un mundo nuevo que comienza a separarse del viejo. En 1960 se asienta la división de la sociedad en 2 bloques separados por un telón de acero. En África, 17 naciones logran su independencia tras siglos de colonización. Un joven, John Fitzgerald Kennedy, gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Roma se inauguran las 14ª Olimpiadas de la era moderna. Brasil estrena una nueva capital, Brasilia. Y en Reino Unido, el radiotelescopio británico de Yodel Bank en Cheshire establece un nuevo récord del espacio al tomar contacto con la sonda espacial Pioneer 5, que se encuentra a una distancia de 660.000 kilómetros. Nacen Perico Delgado y José Luis Rodríguez Zapatero, y mueren Albert Camus y Boris Pasternak. En 1960, el mundo cambia a pocos meses del primer concierto de los Beatles. ¡The Beatles! And showed me the world, everywhere I was hurled.
Qué marchosos, ¿no? Los años 60. Muy rockeros. Fantásticos, vale. Entonces, en los 60, aparte de todas estas maravillas, aparece el láser. Sí, efectivamente. Se desarrolla y patenta el 16 de mayo de 1960 el láser, que el primero que fue era de rubí. De rubí. De ahí el color rojo. Porque se usan cristales, ¿no? A veces para los láser. Exactamente. Uh-huh. El que desarrolló y patentó este invento fue Theodor Meiman y tiene unas características muy específicas por las cuales se dijo en aquel entonces que el láser era una solución para problemas que estaban por llegar. Vale, cuéntanos estas características, porque tenemos que entender que el láser es luz súper concentrada, ¿no? Que va como muy peinadita hacia adelante, sin hacer cosas raras. De hecho, la palabra láser es en realidad un acrónimo, como muchas veces pasa del inglés, de amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación. Esto es una cosa así muy larga para decir que es una luz bastante inusual, no es como la luz del sol, no es como la luz de una linterna, por ejemplo, que estas las tenemos como luz blanca, siendo una mezcla de, ahí va el palabra, longitudes de onda. Vale. Esto ya lo hemos hablado en el programa. Claro, que se miren el resto de programas los oyentes, ¿no? Eso es. No, pero efectivamente, la luz que vemos tiene distintas longitudes de onda que percibimos como colores y cuando mezclas todos se ve blanco. Exactamente. La idea, ¿no? ¿Qué pasa con los láseres? Que tienen solamente una longitud de onda que se dice que es coherente y monocromática. Monocromática, ¿por qué? Porque solo es un color, el de esta luz, y coherente porque todas estas ondas están, lo que se dice, en fase. Es decir, van todas como a la misma vez. Van sincronizadas y hacia adelante, ¿no? Como todas en pelotón. Vale. Como los coches en una carretera, no como gente cruzando a lo loco una plaza. Eso es. Vale. Entonces, esto le proporciona a los láseres unas características que son muy buenas para las tecnologías de las que hablábamos al principio, que son, por ejemplo, que son unos haces de luz muy estrechitos, muy potentes, que tienen una gran cantidad de energía concentrada. O sea, tienes mucha precisión y puedes poner en un punto muy pequeño mucha energía. Eso es. Vale. A diferencia de, por ejemplo, las bombillas, que enciendes la luz y se dispersa por todas partes. Claro, y te hace sombras así difusas. Vale. Eso es. El láser va topa allá, concentrado. Topa allá. El láser va topa allá, serendipias. Para que nos entendamos, esto es fantástico. Divulgación de la buena. Está fantástico. El láser va topa allá, ¿y qué hace después? ¿Cómo podemos usar esa característica? Bueno, las aplicaciones, además de las que has comentado al principio, están también las telecomunicaciones, que sería de nosotros sin la fibra óptica. ¿Qué sería? ¿No? Desde luego, no. Como millennial lo digo. En medicina, por ejemplo, también en muchas clases de cirugía. Oculares, sobre todo, ¿no? La gente que se opera las cataratas o... La retina. Sí, la retina también se puede, efectivamente. En si odontología también se utiliza. En ingeniería, para medir distancias. Esto es muy importante. ¿Tú sabes que la distancia de la Tierra a la Luna también se puede medir con un láser? Te iba a decir, pues no lo sabía, pero no vamos a mentir. Me suena, corrígeme si me equivoco, que se han puesto unos cristales, unos espejos en la superficie de la Luna y que podemos lanzar un láser que rebote y calcular cuánto ha tardado en volver. Es que son una maravilla los láseres. No esperaba menos de ti. Bueno, escúchame, por algo estoy aquí presentado. Quiero creer, el día que no, nos cambiamos, pero seguro que hay motivos, ¿eh? Eso es. Vale, entonces, podemos medir distancias con los láseres. De hecho, hay incluso cintas métricas, ¿no? Que son como láseres. Sí, y además, bueno, que no se nos olvide tampoco mencionar los CDs. Los Blu-ray, porque esto de los láseres también se utiliza con determinadas longitudes de onda que ya son muchísimo más potentes y pueden grabar en los CDs información que luego tú puedes recuperar. Claro, y con mucha precisión, lo que decíamos, puede grabar muy en pequeñito, como si tuviéramos un lápiz súper afilado. Sí, microscópico, claro. Prácticamente. De todos modos, cuando hablamos de láser, yo creo que hay mucha gente que está pensando en otro tipo de láser, un láser igual más de ciencia ficción, más específico, y puede que este. Estamos escuchando los láseres de Star Wars. Esto entiendo que es ciencia ficción, ¿no? Pues así suena un láser. Así suena un láser, tú esto nos lo puedes confirmar totalmente como física, En 1960 ¿verdad? Sonaban así. Sonaban así. Pero hacer una espada láser, eso entiendo que tiene sus complicaciones, ¿no? Diría que todavía no estamos en ese momento. Además, qué feo, ¿no? Dedicarlo a una cosa bélica del estilo. Se puede
cortar con un láser, como también se hace en aplicaciones de cirugía, y se pueden hacer bastantes más cosas aparte de pegarse, ¿no? Hombre, y menos mal. Feo. Fíjate, esto es una tontería, pero lo leí el otro día y me pareció curioso que si realmente existieran estos sables láser, tenemos que pensar que la hoja es láser, es luz, no pesa apenas. Así que no tendría sentido que los blandieran como los blandían, que parecían espadas que pesaban. Sería más como si cogieras un tenedor y empezaras a mover la muñeca muy rápido para ver si batiéndolo así le acertabas al otro. Batir huevos con láser. Algo así, como batir huevos con láser. Qué poco estético, qué poco épico, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta la idea. Entre esto y que no hay sonido en el espacio, Star Wars pierde un montón. Bueno, vamos a decir que la ciencia ficción pues es lo que tiene. Nos miran en la pecera con cara de nos habéis estropeado otra película más, tengo Lo que decirlo. sentimos. Aquí el técnico no le ha hecho mucha gracia. ¿Tenemos más aplicaciones de los láseres? Ah, bueno, más aplicaciones. Hombre, si tendremos de sobra. Los láseres están aquí para cambiarnos la vida. También se utilizan, por supuesto, en la tecnología espacial. Se ha llevado el rover Curiosity, que está en Marte. Se ha utilizado para mirar por dentro del planeta, para ver qué composición tiene. Ah, y aquí es como se relaciona con lo que nos decías. Poder ver por dentro de un planeta. Eso es. Es que a mí esto me hace mucha ilusión. Investigar algo que tú no puedes ver con tus ojos a través de una tecnología que te puede conducir. Igual que lo hemos usado con Marte, entonces lo hemos usado con la Tierra también. Y estamos desarrollando también investigaciones al respecto que, bueno, supongo que en los próximos años darán luz a resultados. Darán luz. El láser dará luz. Hoy te veo fina, Marta. Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Una última. Sí. ¿Tienes más? Madre es que mía, justo el 16 de mayo de 1960, el día que se conmemora este descubrimiento, es el Día Internacional de la Luz, 16 de mayo. Anda, ¿coincidió así o esperaron para publicarlo? No. Vale. Me he explicado mal. Que es que se eligió esta fecha para celebrar el Día Internacional de la Luz, que se celebra desde 2018. Vale. Y hay un comité en España que se dedica en esa fecha o en esa semana a pensar actividades también con respecto a la luz para que tomemos conciencia de cómo. Repítenos la fecha para que podamos celebrar el tener luz. 16 de mayo. Es que además viene ya con el buen tiempo, es que seguro que encontréis actividades en vuestras ciudades. ¿Te imaginas elegir como Día de la Luz un día que sabes que va a estar nublado, de invierno cerrado? Algo se podrá hacer. Claro, mala idea. Pues nada, Marta, muchas gracias. A ti. Esto es lamentable, pero tenía que hacer la broma. Vamos a hablar de geología y hemos elegido pues rock. Ya está, eso es todo. No voy a intentar justificarlo más. De todos modos, ¿qué opinión tiene la gente general sobre la geología? Posiblemente casi todo lo que sepan venga por la cultura popular, por cosas como Big Bang, donde decían aquello de que la geología no es ciencia. Y aquí, como nosotros somos muy científicos, hemos decidido traer a una geóloga para que nos diga del 0 al 10 qué opina al respecto, cómo de ofendida se siente con esta afirmación. Olaya. Pues, ¿cómo me voy a sentir? Pues muy ofendida, evidentemente. Vamos a hacer entonces un esfuerzo, ¿no?, por cambiar eso. Claro que sí. Pues mira, vamos a presentar, para empezar, para hacer ese esfuerzo de cambio, a Olaya Dorado, que se está doctorando ahora mismo en el Instituto de Geociencias de Barcelona, donde estudia el sistema volcánico de Teide Pico Viejo, en Tenerife. Y ya de paso, ya que la tenemos aquí, vamos a preguntarte una serie de cosas. La primera, ¿cómo defiendes tú normalmente la geología cuando te dicen estas barbaridades? Pues, a ver, yo intento explicar que la geología realmente es una ciencia fantástica, además muy divertida de estudiar porque tiene mucho campo y eso siempre se agradece. Es que, bueno, estudiar geología al final es como hacer de detectives del mundo que nos rodea, ¿no? Nosotros los seres humanos llevamos aquí en la Tierra nada de tiempo. Y todo lo que sabemos de lo que ha pasado hasta ahora, que han sido 4.500 millones de años, que se dice poco, lo tenemos que saber a partir del registro que tenemos, y ese registro nos lo dan las rocas. Entonces, básicamente, las rocas para nosotros son como un libro abierto que tenemos que descifrar para ver qué cosas han pasado en el pasado en nuestro planeta. Uh-huh. No, sí, la respuesta es fantástica y seguro que atraerá a muchos, pero ¿cómo se enamora uno de la geología? ¿Cómo suele ser el flechazo? Pues en mi caso vino casi desde muy pequeñita. Yo siempre le preguntaba a mis padres cuando era pequeña cómo se formaban las montañas, cómo se formaban los ríos, sobre los planetas. Y bueno, de hecho, mi madre me regañaba cuando era pequeña porque venía de clase con los bolsillos llenos de piedras. Pero como para caerte al río, ¿eh? Exacto, como para caerme al río.
Pero bueno, yo cuando me enamoré de la geología fue cuando empecé a saber sobre los volcanes y los riesgos geológicos. En general, los fenómenos naturales extremos que siempre me habían llamado mucho la atención. Y bueno, me di cuenta de que había una ciencia que estudiaba esos fenómenos y además que podía servir como para ayudar a la gente a que, digamos, nos protegiésemos mejor de esos fenómenos. Claro. Bueno, y ya no solo los que suceden ahora, sino la geología también nos enseña qué fenómenos han pasado en el pasado. Por ejemplo, la formación de la Luna, que se dio por la colisión de un gran un cuerpo celeste, bólido, ¿no? exacto, contra la Tierra. También las supererupciones, las grandes extinciones que ha habido en la historia del planeta. Bueno, al final hay un montón de cosas que son muy, muy interesantes. Me la estás vendiendo muy bien. O sea, volcanes, que a la gente le interesan bastante. Que estás diciendo grandes extinciones, que ya, de hecho, hablamos en su día en Serendipia sobre eso y gustó mucho. Lo que voy a preguntarte de todos modos es, para conocer un poco más en profundidad la geología, y nunca mejor dicho, Marta, antes nuestra colaboradora, nos ha hablado de cómo en algunas ocasiones queremos descubrir lo que hay en el interior de la Tierra. ¿Vosotros qué lo sabéis? A ver, tú siendo geóloga, cuéntanos un poco, de forma resumida, las capas de la Tierra, la estructura, ya que este programa se llama Viaje al centro de la Tierra, tiene ese rollo, ¿qué podemos decir? Bueno, pues sí, la Tierra está formada en capas, porque bueno, al principio la Tierra era una gran bola de roca fundida que según se fue enfriando se fue diferenciando en capas. Los elementos más densos se quedaron en el núcleo y los menos densos se quedaron en las partes más externas. Entonces ahora tenemos una Tierra que es como un huevo, por decirlo así, ¿no? Tenemos la corteza, que es muy finita, que sería como la parte de fuera del huevo. La cáscara, ¿no? La cáscara. Luego tenemos el manto, que se divide en manto superior y manto inferior, que sería como la clara. Y luego, por último, tenemos el núcleo interno y el núcleo externo. Entonces, bueno, el núcleo interno es sólido, el núcleo externo es líquido, está formado por hierro o níquel fundidos. Y luego el manto, ambas partes del manto está formado por un material que es sólido, pero que es viscoso, tiene la capacidad de fluir. Yo te estoy creyendo porque eres geóloga, y entonces hay como un argumento de autoridad que pienso respetar, por supuesto. Pero es verdad que me hace preguntarme, ¿cómo podemos saber eso cuando hemos explorado, palpado, dicho así, tan poca profundidad de la Tierra con nuestras manos? ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? Y ya que estamos, voy a aprovechar para saludar a Daniel, que nos va a comentar un poco sobre esto. ¿Qué tal, Daniel? Bien, bien. Sí, bueno, pues Daniel Pastor, que es esa voz que estáis escuchando, es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Granada y profesor en la Universidad de Tohoku, que no sé si lo he dicho bien. ¿Tohoku vale? Tohoku vale. Vale. Daniel, ¿cómo podemos saber todo esto? ¿Cómo sois capaces de descubrir lo que hay a kilómetros de profundidad donde no ha llegado ningún ser humano? Pues cavando no. Claro. Cavando no. Son todo pruebas indirectas que pueden ser o pequeños fragmentos de roca que han subido a través de la cámara magmática de un volcán y luego lo hemos descubierto en la superficie, y eso serían pequeñitas pruebas directas, pero que no sabemos exactamente de qué parte del interior de la Tierra viene, o si no, con el resultado de las ondas sísmicas de un terremoto que se produce en un lado del mundo, y en función de la velocidad a la que viajan a través de la Tierra, somos capaces de descubrir qué densidades o a qué velocidad viajan las ondas. Es entonces casi como hacerle una ecografía a la Tierra. Es literalmente hacerle una ecografía a la Tierra. Lo único que en lugar de ondas de sonido son ondas sísmicas. Ajá, que son también compresiones, ¿no? De alguna manera. Sí, lo bueno es que tenemos dos tipos de ondas sísmicas en lugar de una, que las ondas de sonido son ondas longitudinales, como las ondas P, que son una de las ondas sísmicas, y luego tenemos las ondas S, que son transversales. Ajá. Y ya que estamos hablando de terremotos, que esto es otro de los grandes hits de la geología y que acaba trayendo mucho a la gente. Tú has vivido en Granada y has estado trabajando para Japón. Vamos, terremotos los tienes que controlar. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo surge un terremoto? Dicho así para que lo entendamos todos. Un terremoto en realidad es como energía que se queda acumulada en la roca cuando se mueven dos placas y digamos que se frotan una con la otra. Entonces lo que hay que imaginar es como si tuvieses imagínate una rama, ¿no? Que la estás forzando para que se doble, y en un momento se parte y bueno, pues sale medio disparada, ¿no? Claro. Pues eso es lo que le pasa a la roca. Según van frotándose una placa con otra, se va acumulando una energía que se llamamos elástica, ¿no? Es una deformación elástica, y cuando se libera esa energía, como en un muelle, pues empieza a vibrar. Es un terremoto.
y se libera de golpe, ¿no? Entonces se libera de golpe y por eso pues se agita de golpe. Entonces estamos hablando de esas placas tectónicas que en parte están rozando y generando esa tensión. Y tengo una pregunta, ya que tenemos a Olaya, a ver si conectamos los dos temas, porque ¿tiene algo que ver también estas placas con el vulcanismo o son temas distintos? Pues con la mayor parte. Bueno, que explique Olaya, si quiere. Sí, de hecho sí. Como ha dicho Daniel, la mayor parte del vulcanismo se da en zonas entre los límites de placas. Y es que realmente hacer que un magma se dé, digamos que se funda la roca en el manto, porque recordemos, el manto está sólido, no está fundido, y sobre todo que ascienda para arriba es difícil, se tienen que dar como las características necesarias para que eso suceda. Y eso suele suceder en las zonas de los límites de placas. Por eso, generalmente, los volcanes están concentrados en estas zonas donde las placas están chocando. Por ejemplo, en Latinoamérica, en los Andes, o en las dorsales oceánicas, por ejemplo, en el Atlántico, en todo el cinturón de fuego. La gente estará diciendo, jo, qué majos estos geólogos que habéis traído a Serendipias. Habrán hecho trampa, habrán seleccionado a los más majos del grupo. Vamos a subir la apuesta, demostrar que no es exactamente así, porque tenemos muchos más que podríamos seleccionar. Y saludamos a Nahum Méndez. Nahum, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Te consideras un geólogo majo? Bueno, depende, a ratos. Eso vamos como... La personalidad varía también con la fuerza tectónica que tengamos ese día. Según quien te escriba en Twitter, ¿no? También. También, eso también influye mucho. Te voy a preguntar por todos esos grandes temas que yo creo que a la gente la traen de la geología. La geología planetaria, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se mezclan los dos temas? Bueno, pues al final resulta que todas las superficies sólidas del sistema solar también forman parte del estudio de la geología, en este caso de la geología planetaria, porque no son estrictamente la Tierra, ¿no? Y allí también se dan procesos, en algunos casos similares a nuestro planeta y en otros muy diferentes, ¿no? Y eso lo hace, pues, que la geología planetaria sea un campo de estudio súper diverso, súper ameno, que hoy en día, gracias a las misiones espaciales, podemos estudiar, podemos tocar estos cuerpos, ya no solamente los planetarios, sino incluso los asteroides, traer muestras, estudiarlas en nuestro planeta, y que nos ha abierto pues un campo fascinante para comprender mejor, pues no solamente el sistema solar, sino también para intentar responder a preguntas como, por ejemplo, cómo se formó nuestro sistema planetario, cómo se formó la Tierra, de qué estaban formados esos ladrillos fundamentales que permitieron que se construyeran los planetas, o incluso, quién sabe, si nos ayudarán a resolver preguntas sobre, por ejemplo, de dónde vino el agua o cómo apareció la vida. Fantástico. Pues mira, el rato que tenemos ahora vamos a aprovechar para hacer una cosa sorpresa. He preguntado por redes sociales, hemos preguntado aquí en Serendipias, cuáles son los clichés que existen de los geólogos. Y ya que tenemos 3, voy a preguntaros uno a uno para que me digáis si los cumplís o no y vemos cómo de bien os conoce el público. Me dicen por aquí, dicen por redes sociales, que todos coleccionáis minerales, dice Francisco J. Franco. ¿Esto es verdad? Podéis responderme por orden. Olaya, Daniel y luego Nahum. Sí, rotundamente, minerales y rocas. Vale. Sí, mi madre me odia. Vale. Daniel, ¿tú también? Yo tengo una colección chiquitita, pero no soy muy especialista en guardar demasiadas en casa. Vale. ¿Y Nahum? Yo minerales no, pero rocas sí. Bueno, tienes una colección entonces, de acuerdo. Por ahora os conocen bien. Tengo otra más inquietante. Me dicen por aquí, Víctor Tagua, que chupáis piedras. ¿Esto es cierto, Olaya? Sí, amena eso también. Aunque no siempre, pero hay algunas piedras que se identifican por el sabor. No es por gusto, entonces. Exacto, es por necesidad. Vale. Daniel y Nahum, ¿también os da por hacer esto? Sí, yo tengo una camiseta que dice que chupo piedras. No es una... yo creo que es una verdad universal para los geólogos. Fantástico. Tengo otra que me ha hecho más gracia, ¿vale? Va a ser la última, pero solo para ver cómo reaccionáis. Gina Terremoto dice: dicen de los geólogos que son fachosos y desgualetados. No sé de dónde ha salido esto, pero yo creo que me digáis sí o no sin saber qué significan estas palabras. No sé lo que quiere decir, pero sí. Sí, puede ser. ¿Por qué no? Tal vez, ¿no? Por supuesto. Bueno, fachosos parece ser que es que sois personas así de convicción, vamos a decirlo así, y desgualetados que no os aseáis demasiado. Igual ha sido ofensivo, ¿no? Un poco ofensivo, sí. Bueno, a ver, es verdad que cuando volvemos del campo un poco desgualetados sí que estamos, pero luego nos duchamos. Bueno, pues vamos a quedarnos con eso, vamos a no aceptar del todo a Gina. Tengo de todos modos una última cuestión que quiero preguntaros, porque la geología muchas veces la vemos como un estudio de lo que ha ocurrido, tiempos lejanísimos, pero en realidad la geología nos puede decir mucho de lo que está ocurriendo y de lo que está por ocurrir. Tengo en mente todo este tema del cambio climático y la ecología. Daniel, ¿nos puedes comentar un poco qué relación tenéis con este mundillo? Bueno, la geología sirve para estudiar lo que ha pasado antes,
en la Tierra, y también lo que está pasando ahora. Y con las cosas que vemos que han pasado en el pasado, por ejemplo, cambios climáticos, y viendo la evolución que hay, por ejemplo, ahora, pues podemos hacer ciertas inferencias de saber qué es lo que podría llegar a pasar o cómo en otros momentos ha resultado el cambio climático en la Tierra. O sea, ¿se pueden construir de alguna manera modelos con lo que ha ocurrido que te valen para predecir de alguna manera lo que está por ocurrir? Sí, o para dar escenarios. A lo mejor no predecir, pero sino generar una serie de escenarios en los que puedes decir, bueno, pues si ocurre esto, si sube tanto la temperatura, pues pueden ocurrir estas cosas, o si sube un poco menos, pues estas otras. Claro. ¿Y dónde encontráis esta información? O sea, ¿de qué tipo de modelos estamos hablando, Laia? Pues yo que conozca, yo creo que hay muchos tipos de estudios que puede servir la geología para estudiar el cambio climático, pero que conozca, por ejemplo, en las estalactitas de las cuevas, se pueden medir los isótopos para saber la temperatura, cómo iba cambiando la temperatura a lo largo de la cristalización de esas estalactitas, también estudiando sedimentos de lagos. Todo eso al final nos ayuda a reconstruir el paleoclima del pasado y sacar relaciones entre distintos parámetros para interpretar qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Claro, esto me parece precioso porque es tal cual lo que decías al principio, una labor detectivesca de, mira, he visto esto ha ocurrido, supongo, porque estaba pasando esto otro en ese momento, y de ello podemos deducir que la temperatura era esta, que las condiciones climáticas eran estas otras, y hasta qué punto llega a ser esto una predicción clara, una predicción rigurosa. O sea, ¿se puede afirmar con claridad que esos resultados son pues un buen conocimiento del pasado? Hombre, no. Al final los científicos en general, y no solo los geólogos, trabajamos con escenarios. Claro. Entonces trabajamos en términos de probabilidad, tanto hablando de cambio climático como en predicción de erupciones volcánicas. Lo que nosotros nos movemos son con escenarios con distinto tipo de probabilidad de que ocurran. De hecho, cuando hablan generalmente, ¿no?, del cambio climático, hablan de distintos escenarios en función del cómo, en teoría, va a seguir evolucionando la emisión de gases de efecto invernadero. Claro. Te hablan de horquillas, ¿no? Si hacemos esto, pues puede pasar más o menos esto. Si hacemos esto otro, tal vez el futuro sea por aquí. Y teniendo en cuenta que esto es un tema muy llamativo, muy mediático, Nahum, ya que te tenemos, ¿cómo se vive este estudio de lo relacionado con el clima y la geología en redes sociales? ¿Te encuentras mucha gente hablando del tema? Bueno, hay muchísima gente hoy en día hablando de cambio climático y en particular de calentamiento global, pues, pero a veces de una manera muy agresiva, ¿no? A veces intentamos silenciar estudios, silenciar los nuevos conocimientos a partir de argumentos que muchas veces se acercan más a la política que a lo que conocen los científicos, ¿no? De hecho, en los últimos meses pues hemos vivido muchas políticas relacionadas con esto. ¿Qué quiero decir con mi mensaje? Bueno, que básicamente todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo de pedagogía para intentar dar a conocer los resultados de los estudios verdaderamente científicos, de intentar también comunicar un poco en qué escala nos movemos. La geología no solamente se mueve en esa escala de los millones de años, también hay escalas mucho más cortas que son las que nos afectan a nosotros, a nuestra generación, a nuestros hijos, y de las que también nos podemos encargar a través de estos estudios, claro, ¿no? Y quizás muchas veces eso choca con eso que acabas de decir, ¿no? La ecología o la contaminación. Bueno, también no solamente el cambio climático ha ocurrido a escala de millones de años, también está ocurriendo a escalas mucho más cortas, y tenemos que hacer un énfasis en hablar de todas esas escalas para que, bueno, aquellas personas que todavía no están convencidas de los estudios científicos, bueno, pues tengan más argumentos para convencerse de ellos. Pues desde luego, un mensaje fantástico. Muchísimas gracias a los tres por haber venido a defender la geología, que es una disciplina tan bonita y que nos gusta tanto por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Hasta la próxima. Serendipias. La ciencia de la cadena SER. Y ya tenemos con nosotros a la única persona de todo este programa que tiene derecho a hablar en la radio porque tiene formación de comunicador. Mario, ¿qué tal? Así es, pues muy bien, Ignacio. Después de oír a Marta me han entrado más ganas todavía de las que ya tenía de tener un sable láser, que es una frustración que tengo desde hace muchos años. La verdad no sé qué hacéis los científicos que no estáis investigando para inventarlo. Tú quieres el sable láser, a ti te da igual la cura, las vacunas, las cosas. A ver, no es que me da igual, pero un sable láser, Ignacio, está por delante, tiene su gracia también. De acuerdo, yo me lo apunto. Lo hablamos. Vale, ok. Y bueno,
Hoy vamos a empezar con una noticia muy geológica y no tan lejos del tema Star Wars, porque resulta que hay volcanes en otros planetas y yo no lo sabía, a mí nadie me había dicho esto. Un estudio del Jet Propulsion Laboratory y de la Universidad de Alaska Fairbanks ha descubierto que en 1991 entró en erupción uno de los mayores volcanes de Venus, un volcán que se llama Mad Mons, que tiene una ladera de 2 kilómetros cuadrados. Estaríamos hablando de una erupción equivalente a la del volcán Kilauea de Hawái en 2018. Mira, así lo contábamos en la SER. El volcán Kilauea lleva 4 semanas activo y los expertos no saben cuándo se detendrá. Las imágenes de la lava. No sé si te acuerdas de esto, Ignacio. La ocasionan... misión Magallanes sobrevoló este volcán 2 veces durante ese año y observó que en 8 meses la forma del volcán cambió bastante. Y lo interesante es que tras hacer varias simulaciones se ha confirmado que la explicación más posible es que Venus y el Mad Mons sigan activos en 1991. De hecho, he estado echando un ojo y parece que en el espacio hay hasta volcanes de hielo, que me parece una pasada. ¿Qué es esto, Ignacio? ¿Por qué ocultáis esto a los científicos, al populacho? Vienes hoy muy revolucionado. Sí, hoy estoy Estás hater, como en actitud de ¿por qué no se habla de esto? ¿Qué se pretende ocultar? Esto no lo oirás en los medios. Exacto. Por lo que sea, los medios no van a hablar de criovolcanes en el espacio. De volcanes de hielo. Yo pongo las noticias y solo oigo ocupas y cosas de esas. Nadie habla de volcanes de hielo. Sería un mundo mucho mejor, si habláramos de eso. Bueno, cambiando radicalmente de tema. Resulta que Beethoven era un bastardo. Pero, ¿cómo te quedas? Pues que vienes definitivamente revolucionado. Hoy vengo a insultar a los científicos y a los genios de la historia de la música. Hoy Mario viene no dejo sobrado. Títere sin cabeza. ¿Por qué y dices compositor esto? tampoco. Que yo sé Pues que no habrá lo digo motivo. yo, no lo digo yo, lo dice la ciencia o la ciencia. Bueno, en realidad dice que podría ser un bastardo o él o alguno de sus ancestros directos. Pero en esa familia alguien hizo trampa. Alguien hizo trampa. ¿Qué tipo? Bueno, lo que trampa, se sospecha. lo que se entiende en este contexto por trampa, ¿no? Concretamente alguien entre 1572 y 1770. ¿Y qué interés puede tener esto para la ciencia? Pues no mucho, pero ha sido un descubrimiento inesperado que se ha producido mientras un grupo de genetistas investigaban el ADN de Beethoven. Estaban buscando posibles mutaciones que explicaran su sordera, cosa que no encontraron, aunque sí encontraron algunos factores de riesgo que explicaban en parte los problemas hepáticos que acabaron con su vida al final. Y bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, descubrieron que los parientes vivos de Beethoven no tienen el mismo cromosoma que él, el cromosoma sexual Y, que se hereda de padres a hijos. Vamos, que o el padre o el abuelo o el bisabuelo de Beethoven igual era el cartero. ¿Cómo has encontrado estas noticias en concreto para dar rienda suelta a tanto hate? Buscando, Ignacio, yo me tomo muy en serio este programa, ¿vale? Bueno, vale, de acuerdo. Yo solamente espero que hoy el energético seas tú y que no venga Moure con la misma actitud. Bueno, es que he dejado el listón alto hoy, ¿eh? Con 2 no puedo. Ya veremos. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. La Biblioteca Sublimada con Laura Toribio. ¿Te gusta tu nueva música, Laura? Pues no me gusta, te lo iba a decir ahora mismo. Bueno, pues haberme mandado tu sugerencia. ¿Cómo? ¿Que no me mandaste sugerencia? ¿No me la has pedido? Se la he pedido a todos. No me la has pedido. Bueno, a la próxima me la mandas. Vale, te la mando a la próxima, pero no me la habías pedido. Vale. Que lo que sí te pedí es que me trajeras algo de texto, de literatura relacionado con el centro de la Tierra. Y eso sí te lo he traído. Y te he traído La Reina de la Corona. Te he traído un cachito de un texto de Julio Verne. Vale, que supongo que será de viaje al centro de la Tierra por lo que sea. ¿Y sabes de qué va Viaje al centro de la Tierra? De viajar al centro de la Tierra. Joder, es que spoiler de título. Está todo de preparadísimo. título. Pero, bueno, sabes que siempre traigo analogías que tienen que ver con ciencia, pero al leerme Viaje al centro de la Tierra era como muy complicado. Pero aún así he encontrado una cosa que me ha gustado muchísimo. Vale, o sea, traes una cosa en concreto, un texto. ¿Lo escuchamos? Eso es. Venga. Mis miradas podían pasearse a lo lejos por aquel mar, gracias a una luz especial que alumbraba todos sus pormenores. El poder de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la poca elevación de su temperatura, su brillantez superior a la de la luna, revelaban evidentemente un origen eléctrico. Era aquello una aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que llenaba el espacio de una caverna capaz de contener un océano.
fíjate que esto es casi herejía, pero no sé si me quedo con Julio o con Julio Verne. Bueno, de Julios va la cosa, ¿no? Bueno. A mí lo que me resulta muy bonito de este texto es que los protagonistas ya se están adentrando al interior de la Tierra y de repente encuentran este espacio que está iluminado por auroras boreales. O sea, hay auroras boreales en el interior de la Tierra. Como todos, o sea, sé que mucha gente sabe lo que son las auroras boreales o por lo menos tiene una imagen de ellas, que es un espectáculo natural tremendamente bonito, creado por luces de colores que se ven en el cielo. Y mucha gente lo tiene como su checklist, ¿no? Para cosas que hacer antes de morir. Sí, antes de morir tengo que ir a visitar auroras boreales. Lo que no sé si les gustaría tanto el sonido que tienen. Así que vamos a escucharlas. Que lo bajen esto, ¿eh? Que lo quiten, ¿no? Acabas de dejar sordo a media España. Sí, pero es que, fíjate, en uno de los artículos que he encontrado que definen, ¿no?, los sonidos acústicos de las auroras, dicen que son como el agua de las cataratas del Niágara a 1 kilómetro de distancia. Bueno, pues serán. Serán, pero bueno, a mí me parece una tele mal sintonizada. Pero de lo que quiero hablarte es de la luz, ¿vale? De si realmente podría haber auroras boreales en el interior de la Tierra. Vale. Bueno, pues para esto lo primero que tenemos que entender es que boreal viene de norte. Entonces, cuando hablamos de auroras boreales, las estamos situando en la zona ártica de nuestro planeta. Pero también existen auroras australes que ocurren en el hemisferio sur y que se pueden visualizar pues cerca de países, bueno, desde países como Nueva Zelanda. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Julio Verne habla de que las auroras boreales son un fenómeno cósmico. Y esto es verdad, pero a medias. Entre comillas. No es que sea entre comillas, pero es una verdad a medias, porque es verdad que es un fenómeno cósmico en el sentido de que está relacionado con partículas cargadas procedentes del Sol. Vale. Pero la otra mitad de su origen es terrestre, es nuestro. Vale, es como una comunión entre ambas. Sí. Pero cuando dices esto de partículas cargadas, ¿a qué te refieres? Bueno, pues lo que ocurre es que nuestra Tierra está protegida por una cosa que se llama el campo magnético, que son unas líneas invisibles que salen de un polo, cruzan toda la Tierra, la bordean y entran por el otro polo. Vale. Y estas líneas actúan como un campo protector. Vale, como un escudo. Como un escudo. ¿Pero un escudo contra qué? ¿Contra qué? Precisamente contra las partículas del Sol. Entonces, cuando vienen esas partículas cargadas del Sol y llegan a la Tierra, se chocan contra este campo magnético y lo que empiezan a hacer es viajar a través de estas líneas invisibles. Ah, o sea, como están cargadas, en cierto modo, aceptan esas líneas del campo magnético como si fueran carriles por los que tienen que ir. Eso es, el carril bici de las partículas. Vale. Entonces, van a través de estos carriles bicis, ¿no? Estas líneas imaginarias, hasta que se chocan con nuestra atmósfera. Ah, y como salen y entran por los polos, se concentran ahí, se concentran arriba y abajo en la Tierra. Ahí, por eso las vemos en la zona norte y en la zona sur. Y ahí cuando chocan contra la Tierra es cuando ocurre este espectáculo de luces y colores en la Tierra. Claro. Oye, qué precioso, ¿no? Es muy, muy bonito. Pero, como te decía, lo que nos interesa saber es cuál es el origen de ese campo magnético, ¿vale? Y es verdad que no está del todo claro porque precisamente no tenemos, también ha comentado Marta, una visión directa, no podemos observar directamente lo que está ocurriendo en el interior de la Tierra. Todo lo tenemos que hacer de manera indirecta. Vale, entonces, ¿cómo es nuestra Tierra? Así, como de una manera muy burda, podemos decir que la Tierra es una bola rocosa. Vale, entonces ahora cogemos nuestra Tierra, la partimos en dos, no es algo aconsejable, pero vale, vamos a hacerlo, y vemos que el planeta no es homogéneo, pero que está estructurado en capas concéntricas. Claro, como veíamos en la tertulia, a ver si me he enterado del asunto, tenemos la capa más externa que es la corteza, luego el manto y dentro está el núcleo, que entiendo que es de lo que nos vienes a hablar. Sí, yo os vengo a hablar del núcleo y porque el núcleo, eso es esta parte más interna, es la parte más densa y es la parte más caliente, que está principalmente formada por hierro y por níquel. Vale. Entonces, el núcleo está dividido en dos. Un núcleo interno, que es denso, es sólido, y luego hay un núcleo externo que permanece fundido. Y este núcleo se mueve.
Vale. Y esta parte del núcleo externo... Hay corrientes en ese núcleo fundido. Sí, se mueve por convección. Lo que ocurre es que el material que está más cerca del núcleo interno se calienta y sube hacia la superficie. Y luego, cuando llega a la superficie de este núcleo externo, vuelve a caer para abajo por convección. Bueno, como el aire, ¿no? Cuando lo calentamos en una casa. Por eso los radiadores están abajo, porque calientan el aire y sube y así se mezcla. Y los aires acondicionados están arriba, que enfrían el aire, cae para abajo y también se mezcla, hace estas corrientes que suben y bajan. Claro, precisamente es que la convección es algo que es muy común y que la encontramos muchas veces. Claro. Pues este movimiento del material del núcleo externo, que recordemos es principalmente hierro y níquel, genera un efecto de dinamo eléctrica. Dinamos entonces como esas que vemos en las bicicletas, las que estamos acostumbrados de toda la vida. Sí, lo mismo, pero esta es una dinamo automantenida, que no necesitamos a nadie que le pedalee realmente. Pero bueno, una cosa de la que te quería comentar es que te he dicho que nos protege el campo magnético, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pues podemos prescindir de las auroras boreales, que podríamos prescindir perfectamente de ellas, vale. Pero ¿qué hace realmente de qué nos está protegiendo? Es que eso te iba a preguntar yo, porque hemos dicho que nos protege, pero ¿de qué? Pues precisamente nos protege de la radiación solar. Recordemos que tanto la atmósfera como este campo terrestre nos protege de toda esa radiación que sería muy perjudicial para nosotros, para nuestra salud, y realmente si no existiera, la atmósfera estaría barrida por esos vientos solares, por esas partículas, y finalmente no tendríamos atmósfera. O sea, que menos mal, ¿no?, que tenemos al final campo magnético. Claro, y no conoceríamos la vida tal y como la conocemos, como ocurre en Marte, que no tienen campo magnético y no tienen una vida totalmente diferente. Pero, ¿te apetece leerme un texto de Julio Verne? Te he traído un texto. ¿No ha acabado más. aquí entonces? No, ¿Tienes una segunda sorpresa? Porque como sé que te gusta, te he traído un texto, así que... Vale, a ver, ¿este que tengo aquí? Por fin. Vale, léelo. a ver, voy a intentarlo, no soy Julio, pero... La bóveda suspendida encima de mi cabeza, el cielo, si se quiere, parecía formado por grandes nubes, vapores movedizos que cambiaban continuamente de forma y que por efecto de las condensaciones deberían convertirse en determinados días en lluvias torrenciales. Creía yo que bajo una presión atmosférica tan grande era imposible la evaporación del agua, pero en virtud de alguna ley física que ignoraba, gruesas nubes cruzaban el aire. Qué bonito, ¿no? Ley física, las presiones... Se notaba que le gustaba la ciencia. Y no solo se notaba que le gustaba, sino que la utilizaba de una manera muy rigurosa. Y es más, hay en una parte del texto que dice que debe ser alguna ley que desconoce, porque a él le suena también raro que todo se esté ocurriendo en el interior de la Tierra, y te lo hace notar. O sea, te describe el proceso físico, pero además te pone como una huella de, oye, esto es extraño. Claro. Y a mí me parece muy bonito cómo lo utiliza dentro de la literatura. En su momento leí que Julio Verne hacía, pues lo que dices, buscar una rigurosidad máxima, hablando con expertos del campo en su momento e intentando hacerlo todo bien. ¿Qué pasa? Que claro, el campo en su época. Y recuerdo que hace descripciones de cómo funcionan algunos volcanes, asumiendo que funcionan por vapores de agua, cosa que ahora está descartado. Pero en su momento era riguroso, y si era riguroso, él lo iba a implementar. Bueno, era riguroso y creativo, porque también en sus historias son muy creativas y han dado lugar también a, ¿no?, como a esa ciencia como del futuro, un poco. Y a mí me parece increíble, la verdad, los libros de Julio Verne. Es increíble, y esto de hablar de auroras en el interior de la Tierra, mezclarlo con la literatura, a mí me ha encantado. Así que, Laura, muchas gracias por haber venido. De nada. Moure oye voces. Bueno, vamos a ver. Normalmente vienes con mucha energía, Moure. Pero hoy ya ha venido Mario con mucha energía. Yo no puedo con los dos. No, yo es que soy un terremoto. No, es que no, bueno, tengo unas preguntas que te van a dejar de piedra. En vez de hacer esto, por favor, antes de que nos sangren los oídos, ¿qué preguntas tenemos? Lancemos una. Vale, ¿quieres ir la primera? Sí, las preguntas de los oyentes, venga. Es un poco macabra, ya verás. Dentro pregunta. Hola, Maure, ¿qué tal? Me he enterado de que si entierro a mi perro en el jardín, ya empieza bien, se puede convertir en petróleo o diamante. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tengo que esperar para que se convierta pues en petróleo o en diamante? Pero vamos a ver, estos son personas horribles. Ya, bueno, y espero que se refiera a enterrar al perro muerto. Hombre, yo lo daba por hecho, pero aún así, ¿enterrarlo para luego sacar diamantes? Pues mira, a ver,
A ver, la pregunta tampoco es tonta, porque No, es tonta cierto no. que el petróleo es materia orgánica en descomposición y los diamantes están hechos de carbono, y si tu perro es de este mundo, que suponemos que es un perro terrícola, es una forma de vida basada en el carbono, así que podría ser. Vamos a explicarlo, Venga, ¿vale? por partes. Voy al turrón. Tutorial. Petróleo. ¿Cuánto habría que esperar para que se convirtiera en petróleo? Pues como os decía, es verdad, el petróleo es materia orgánica descompuesta, pero esa materia orgánica necesita unas condiciones muy especiales, ¿vale? El petróleo se forma a partir de materia orgánica que se va depositando en fondos marinos en los que hay muy poquito oxígeno y mucha presión. Claro, se junta la presión de la columna de agua con que se van acumulando, pues, más alga, bichos muertos, plantas muertas unos encima de otros, y hacen presión, y encima de hacer presión, o sea, esa presión hace que se escape el poquito oxígeno que quedaba ahí. Vale. Vamos, que el petróleo se forma a partir de una especie de lasaña de cadáveres y de porquería que se apachurran unos a otros. Y que se queda sin oxígeno, lo cual afecta a cómo se descompone, ¿no? Las bacterias que son capaces de Sí, eliminarlo. de digerir eso. Entonces, bueno, que eso se forma un puturru de foie, que es una cochinada. Entonces, a ver, si tú quieres que tu perro se convierta en petróleo, no lo puedes entrar en el jardín. Tendrías que tirarlo al mar, a una zona muy profunda, hacer lo de los mafiosos de atarle una Pero, piedra ¿qué a un estás yunque. recomendando, Moure? Esto no lo estás recomendando. No lo recomiendo, pero bueno, que si quiere hacerlo, que alquile una lancha, coja una piedra, un yunque, tire al perro ahí atado. Y Pero- el número de teléfono del alquiler de lanchas no lo tendrás por ahí también. O sea, es que es lo que te buscamos, falta. Lo buscamos. Vale, pues los diamantes, que si no, no me da Vale, tiempo. tutorial de diamantes. Diamantes. Los diamantes, como decía, son de carbono, el perro es de carbono, pues podría ser. Tenemos 3 opciones. Ujú. La primera sería la forma más tradicional de que el perro se convierta en diamantes. La súper tradicional, por la que se convierten todos los perros en diamantes. Sí. Pues mira, los diamantes se forman cuando el carbono es sometido a enormes presiones y a temperaturas de miles de grados, y a unos 160 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Vale. Vamos, que hay que apachurrar al perro a muchos kilómetros por debajo de la superficie y con mucho calor. Vale. Eso no es imposible. Pero no es lo más fácil del mundo. No, no es fácil, pero si tú vives en una zona que está en una zona de una placa continental que dentro de millones de años se mete debajo de otra placa, lo que se llama una subducción, la tumba de tu perro pues puede acabar cerca del calorcito del magma y soportando presiones extremas por el peso de esos 160 kilómetros de corteza terrestre, y que el carbono de Claro. tu perro pues, que forme un diamante. Pero ya hablamos de millones de años, como poquísimo. Más los millones de años en que tarda en formarse el diamante. Y luego desenterrar tú lo que tenga que haber ahí. Sí, vamos, que tú no lo vas a ver. Vale. Segunda opción, que caiga un meteorito encima de la tumba del perro. Porque donde impactan meteoritos Por favor. se forman diamantes chiquititos por las altas temperaturas y las presiones del piñazo, así que pues meteorito. Yo no lo veo muy difícil. Hombre, pero es muy bonito como concepto, ¿no? Es muy bonito. Tercera opción, pagar. Vale, Esta espera. es la buena. Esta es la fácil. Sí. Suena fácil. Existen empresas que se dedican a convertir las cenizas de tus difuntos en diamante. ¿Pero cómo lo hacen? Pues sacan el carbono de las cenizas y lo someten a un proceso de prensado con calor similar al que sucedería debajo de la corteza terrestre, lo tienen ahí semana apachurrado y calentito y convierten a tu muerto en un diamante. O sea, lo del anillo de la abuela cobra otro significado. Vale, de acuerdo, entonces. Pero ojito, eso, o sea, que estas empresas que también Sí. lo hacen con mascotas. Claro, que o no sea, me no lo estoy solo con inventando. abuelas. No, con abuelas, abuelos y mascotas. O sea que. Ajá. Y pelo. Si das te cortas el pelo y lo llevas y Tú pagas. has te sale un estado- diamante. no quiero saber más. Has estado mirando demasiado y tengo miedo de cuál es el siguiente dato. He mirado demasiado. ¿Qué Vale, otra pregunta tenemos? siguiente pregunta. Dentro pregunta. Hola, Moure. Hola. He escuchado o leído que hay unas rocas que se mueven solas. Algo así como las piedras deslizantes. ¿Cómo lo hacen? Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo consiguen moverse sin ayuda. La geología le tiene confusísimo. Ya. Rocas que se mueven. O sea, quitando a Dwayne Johnson, la roca Vale. esto no. Se está refiriendo a las piedras deslizantes de Racetrack Playa, que es un lago seco que está en el Valle de la Muerte, en California, y allí hay unas piedras que están seguidas como de unos surcos, como es verdad, como si se hubieran movido. Y no las ha movido nadie porque no hay huellas. O sea, está la huella de la roca moviéndose, pero no hay huellas humanas, ni de animales, ni de nada. Y esas qué piedras, misterio. claro, han alimentado cientos de conspiraciones. Bueno, han dado tiempo ahí a estos programas de misterio, los documentales esos de cierto canal que en los que si no Sí, saben la respuesta bueno. a algo pues han sido los Ajá. aliens, ya sabemos. Pues esas piedras deslizantes se mueven no por acción de extraterrestres ni fantasmas ni nada, sino por el hielo
y por el viento. A ver, ¿cómo es esto? Fíjate, la principal hipótesis es que en invierno, que a veces llueve un poquito, aunque eso sea, y llueva muy poco, a poco que llueva, pues se forma una capita de agua muy pequeña, y como por las noches las temperaturas son muy bajas, pues se hace una capa de hielo muy finita. Y con que esa capa de hielo tenga ya unos 3 milímetros, ya pueden deslizarse. Pero claro, para deslizarse necesitan que las empujen. Y eso se produce porque en invierno en esa zona los vientos son muy fuertes. Y al ser una superficie muy lisa, pueden compactarse, ser más fuertes aún y hacer una especie de curling. Claro, son piedras patinadoras. Un bobsleigh. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, Maure, porque no hay más preguntas de oyentes, o al menos no nos da tiempo a más, pero sí que tenemos un cambio, una sorpresa. Vamos a escuchar esto. I hate the seasonal skies. I pray to God he gonna be with me when I finally lose my mind. Esto que estamos escuchando es una nueva sintonía, porque la recomendación va a volverse algo turbia. En este caso vamos a hablar de cosas que odiamos. Va a haber una contrarrecomendación. Esto se llama la admonición. Qué palabra más culta, no lo había oído nunca. Vamos a hacer la admonición. Es como decir vamos a hacer la morición, pero culto. Vale, me encanta. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Voy a hacer una pequeña crítica, a películas de Hollywood de un tema extraño. No vamos a hablar de terror, no vamos a hablar de comedia romántica, vamos a hablar de geología. Esto existe, es un género. Pero las piedras son muy aburridas. Bueno, y por eso hacen las barbaridades que hacen. Yo te voy a decir títulos de películas que cumplen este criterio y me vas a decir si te suena que son buenas o malas. Vale, dime. Y os daréis cuenta de lo que hablo. Dante's Peak. Hombre, peliculón palomitero. Pierce Brosnan ahí malo. Haciendo de científico sexy. Me encanta. Hay una escena... que te encanta, que hay una escena en la que una abuela se mete en un lago de ácido y muere. Esa es la que me gusta a mí y lo ven los niños y gritan. Es una película donde la geología está muy presente y la tratan fatal y con resultados horribles. Pero mira, El Núcleo, otra que tal baila. San Andreas, también con The Rock. Con The Rock es verdad, que es piloto de helicópteros de rescate. Sí que me he visto toda esa mierda. Con La Falla, muy mal contado todo eso. Temblores, Magma. ¿Qué ocurre? ¿Por qué todas las películas de geología son tan malas? Pues claro, porque no vas a hacer una sobre la cristalización. Sería maravilloso. O una sobre la formación de un diamante durante miles de años. La idea de una admonición es hacer crítica, pero para que haya un cambio. Así que desde aquí, desde Serendipias, pedimos a Hollywood, que seguro que nos está escuchando, que se ponga las pilas con las películas geológicas. Porque es increíble, y ojo, esto también para los oyentes, si conocéis alguna medianamente buena que rompa lo que acabamos de demostrar, por favor que nos lo digan. El contraejemplo que demuestre matemáticamente que esto no es verdad. Hombre, ¿y cuál crees que sería la peor de todas? La peor de todas estas que he dicho. Bueno, es que 2012 es muy mala, y no la he nombrado todavía. 2012, ¿podemos hablar de esa película? Podemos hablar de 2012. 2012, que al final hay un diluvio universal, hacen arcas de Noé gigante y se ve en la última escena la reina de Inglaterra. Es que, de verdad, no sé qué ocurre. Bueno. Mira, de las pelis estas yo no entiendo. ¿Para qué buscas ciencia? Di que es magia. 2012, si era lo de los mayas, di que es una maldición maya y no intentes justificarlo con ciencia y ya está, magia. Te estás calentando. Yo creo que voy a hacer la admonición solo a partir de ahora. Bueno. No, déjame. Maure, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Te admorizo. Somos verdaderos adictos. No importa dónde estemos y lo que hayamos descubierto, siempre queremos ir un pasito más allá. Nos morimos por descubrir el mundo y no de forma figurada. ¿Cuántos exploradores han perdido la vida allí donde hay dragones, solo por el afán de descubrir? Bajo nuestros pies hay miles de kilómetros de tierra ignota y no podemos recorrerla. Es un mundo prohibido y extremo, un infierno de roca fundida que hemos explorado a través de todo tipo de ingenios, como si fueran los mensajeros del Hades. Vemos la corteza, intuimos los largos kilómetros de manto y deducimos un corazón metálico a partir de las auroras que iluminan nuestros polos. Pero una parte de nosotros no se conforma con eso y en el fondo desearíamos estar allí donde nuestra biología nos lo impide, con millones de toneladas de planetas sobre nuestras cabezas. Es un sueño que nunca podremos cumplir, pero que, gracias a la literatura y a la ciencia, tenemos más cerca que nunca. Serendipias, con Ignacio Crespo.